Alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios creador. Alabado el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Alabado el Espíritu Santo de Dios, nuestro revelador, nuestro consolador, quien mora dentro de nosotros. Alabanzas para el Rey, bendito su santo y poderoso nombre. La motivación y la intención de que las personas conozcan de la palabra de Dios es que conozcan el plan de salvación, es que conozcan los atributos de nuestro Dios, es que conozcan los atributos de nuestro Señor Jesucristo, es que conozcan la misión del Espíritu Santo de Dios. Ese es el propósito de conocer la palabra de Dios. Y uno de esos propósitos es conocer los atributos y lo que quiere el Señor Jesús de nosotros y para nosotros. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51 en adelante, dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que Él, o sea, nuestro Señor Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, se alistó para ir a Jerusalén. Versículo 52 dice: y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No voy a profundizar, pero los samaritanos y los judíos tenían problemas a nivel religioso, y los judíos pensaban que los samaritanos no eran puros y habían dificultades entre ellos. Mas no le recibieron, dice el versículo 53, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, los discípulos Jacobo y Juan, de los más cercanos a Jesús, iban con Jesús, y cuando vieron que los samaritanos no le recibieron, su primer impulso fue decirle: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso era lo que había y lo que pensaban Jacobo y Juan, y quizás ellos esperaban que el Señor le dijera: sí, claro, háganlo, porque no nos recibieron estos samaritanos impuros. Pero conociendo las características de nuestro Señor, vamos a leer el versículo 55. Entonces volviéndose Él, o sea, nuestro Señor Jesús, los reprendió, los regañó, le llamó la atención fuertemente, diciéndose: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, en otras palabras, le digo: ustedes no saben lo que me están pidiendo. Ustedes no conocen realmente mi espíritu. Ustedes no conocen realmente el Espíritu Santo de Dios. Versículo 56, dice Jesús: porque el Hijo del Hombre, quiero repetir desde el 55, entonces volviéndose Él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Interesante, los samaritanos le acababan de hacer un tremendo agravio a Jesús y a sus discípulos. No quisieron recibirlo, que pasaran por Samaria para ir a Jerusalén. No quisieron hacerlo. ¿Tenía Jesús y sus discípulos las razones suficientes para que Jacobo y Juan enviaran fuego y castigaran a los samaritanos? Quizás sí, a nivel humano sí. Claro, castíguenlos porque no dejaron pasar al Señor ni a sus discípulos. En todo este proceso de la pasión de Cristo, antes de eso, no lo dejaron pasar. Tremendo. Había todas las razones humanas para enviar fuego del cielo. Pero nuestro Señor Jesús los regaña, los exhorta y les dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Debemos conocer el propósito de la venida de Jesús: salvar las almas de los hombres. Todos, por nuestra propia justicia y por nuestros propios actos y por nuestros propios pecados, estaríamos perdidos. Pero Él vino por su justicia a ofrecernos la posibilidad de ser salvos. Quien está más interesado en que las personas se salven es nuestro Señor Jesús.
que pasen la vida eterna con Él. Y por eso Él nos dio la palabra de Dios. Él nos dio los libros que se reunieron en la Biblia. Él nos dio esa palabra escrita como un manual para que supiéramos cuál es el camino, para que supiéramos cuál es la verdad, para que supiéramos dónde está la verdadera vida, la vida eterna. Ahí está escrito. Simplemente te motivo en esta pequeña reflexión a que leas la palabra de Dios. Ese manual de vida te hará entender, te hará comprender, te confrontará con lo que Dios quiere que tú hagas, que tú hables y que tú seas. Motívate a estudiar la palabra de Dios y después tú tomarás las decisiones. Jacobo y Juan dijeron, debemos enviar fuego del cielo, y Jesús les dijo, no, yo no vine para matar a la gente, para dañar a la gente. Satanás, su función sí, vino a robar, matar y destruir. El Señor vino para salvarnos. Termina el versículo 56 diciendo, y se fueron a otra aldea. Prefirieron evadir ese sitio y llegar a otra aldea para continuar yendo a Jerusalén. Leyendo la palabra de Dios, esa palabra que como espada de doble filo aprendemos a conocer los atributos de nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesús es nuestro modelo de vida y su Espíritu Santo es quien nos ayuda diariamente a caminar el camino que Él nos mostró, a aceptar la verdad que Él nos dijo y a saber que la vida eterna está en Él y en su palabra escrita la conocemos. Bendiciones, Dios te guarde. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda. Multiplica estos mensajes que son para bendición de muchos, no porque los predique determinado pastor, sino porque salen de la palabra de Dios. Bendiciones.